De acuerdo a todo el curso que hemos llevado en estos videos, ahora vamos a hacer una evaluación con respecto a un examen extraordinario. Ahora tenemos un circuito en el cual vamos a aplicar el análisis de la superposición, lo vamos a comprobar por el teorema de Thevenin y vamos a ver las características de los resultados. Por lo tanto, ahora tenemos aquí este circuito donde vamos a usar la superposición. Por lo tanto, la fuente de tensión se retira y entre sus terminales colocamos un conductor, ¿sí? Y vamos a autodeterminar la resistencia total del circuito para después ver el voltaje que se pide en la resistencia de 50 ohms. Por lo tanto, procedemos a reducir el circuito. Como estas dos resistencias están en paralelo, lo mismo que estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto sacamos una resistencia equivalente de estas dos en paralelo y la otra resistencia equivalente y nos quedaría el circuito de esta manera reducido, donde la resistencia equivalente 1 nos da 16.66 ohms y la resistencia equivalente 2 nos da 30 ohms. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esta resistencia de 200 con esta resistencia equivalente 1 están conectadas en paralelo, por lo tanto la resistencia total va a ser la suma de la resistencia equivalente en paralelo con la de 50 en serie con la de 50 y en serie con la de 65, por lo tanto esto nos va a dar un valor de 120.37 ohm, esto desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico, aquí tenemos nuestro módulo de cargas, tenemos las características de la conexión del circuito, conectamos el circuito como se planteó en la teoría y por lo tanto nosotros tendremos aquí entre estos dos puntos que es la fuente donde colocamos un conductor, ¿sí? Y tenemos que la resistencia equivalente del circuito medida nos está dando 125.5 ohms. Entonces, ahora tendremos nosotros, pues, que ya comparado con la resistencia calculado y la resistencia medida, pues nos estamos aproximando dentro de la tolerancia de las resistencias y estamos teniendo un valor de 125.5 ohms, comparado con el teórico nos da 120.37. Por lo tanto, estamos dentro de los rangos de la solución. Ahora, regresando al circuito para poder medir el voltaje en la de 50 ohms, por lo tanto le estamos aplicando nosotros los 0.7 amperes de la fuente de corriente y estamos midiendo una tensión en la resistencia de 50 de 23.7 volts. Entonces, la primera parte, el planteamiento del problema en su solución, aquí tenemos pues, ya determinamos la resistencia de Thevenin calculada y medida, la comparamos, estamos dentro de los rangos. Ahora el voltaje en la resistencia de 50 ohms, tenemos de 21 volts calculados y 23.1 volts medidos. Estamos muy apegados a las tolerancias. Ahora proseguimos a la siguiente etapa. Este es el mismo circuito, pero ahora vamos a nosotros a hacerlo procedente. Ahora vamos a dejar esta fuente de corriente independiente como circuito abierto y vamos a activar la fuente de 124 volts. Por lo tanto, vamos a determinar la resistencia total del circuito. Tenemos el circuito planteado aquí en esta figura, donde podemos ver nosotros que las características de la posición de las resistencias, podemos ver nosotros que aquí el circuito está abierto y esta resistencia con respecto a esta resistencia por medio de este conductor están en cortocircuito, por lo tanto no haremos el estudio porque no van a manifestarse en el cálculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La de 100 y la de 20 están conectadas en paralelo, por lo tanto sacamos un circuito equivalente y la resistencia total calculada nos va a dar un valor de 200, aproximadamente 200. Tenemos aquí un cálculo de 216 ohms. Aquí tendríamos nosotros en el cálculo 216 ohms y por lo tanto el valor medido de acuerdo a la maqueta experimental, tenemos la disposición del circuito teniendo la fuente de tensión aquí entre este punto de corriente, perdón, en circuito abierto. Por lo tanto la resistencia equivalente o total del circuito nos va a dar 217 ohms, que es muy próximo a lo que plantea. Por lo tanto, ustedes pueden ver que son valores muy acertados. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí ya la resistencia total del circuito equivalente cuando tenemos activada la fuente
de tensión. Ahora procederemos a medir la tensión entre la resistencia de 50 ohms. Entonces ahora procederemos a medir el voltaje en la resistencia de 50 volt cuando la fuente de 124 está activada. Por lo tanto, podemos ver el sentido de las corrientes en este circuito, donde podemos ver que este conductor está cortocircuitando a la resistencia de 50 con respecto a la del 75. Por lo tanto, la corriente no circulará por estos elementos, sino se irá directamente a la resistencia y cerrará el circuito. Por lo tanto, nuestro voltaje medido deberá ser de 0 volt. Vamos a checar esto de forma experimental. Ahora lo tenemos ya en forma experimental, donde estamos aplicando la tensión al circuito haciendo aproximadamente 120 volts y el voltaje en la resistencia de 50 volts resulta ser que es de 0. Ahí lo estamos constatando y confirmando la teoría que respecto al voltaje en esa resistencia está cortocircuitada. Por lo tanto, en un cortocircuito el voltaje es igual a 0. Y concluimos esta acción y vamos a determinar el voltaje total del circuito. Entonces, cuando se activen ya las dos fuentes, sí, tanto la fuente independiente de tensión con la fuente independiente de corriente, el voltaje en la resistencia de 50 ohms deberá ser calculado. Nosotros lo obtuvimos como 21 volt y medido lo obtuvimos con 23 volt. Por lo tanto, cuando se activen las dos fuentes, ese será el voltaje medido.